Muy buenas compañeros, ¿cómo les va? Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver el funcionamiento del termostato de trabajo, ¿vale? Con el cual le decimos la temperatura a nuestra freidora que queremos que caliente y su termostato de seguridad, ¿vale? Que lo tienen todas las freidoras. Es verdad que hay que destacar que un termostato de seguridad puede ser utilizado también en una marmita, eh, en un horno de, de convención, sí, estos de sobremesas, típico lo que se dice un horno baguetero o de convención, también suele tener termostato de seguridad o sondas. Bueno, pero en este caso vamos a centrarnos en una freidora, ¿vale? Los cabezales de una freidora, ¿vale? Donde nosotros podemos graduar la temperatura, suelen tener un termostato como este, ¿vale? El cual tiene un bulbo como este, ¿vale? Esto es lo que se podría decirse un capilar, ¿vale? Por aquí dentro pasa, ¿vale? Un químico que va hacia este bulbo y este bulbo cuando detecta, ¿vale? Los diferentes cambios de temperatura, en este caso el del aceite, por ejemplo, nosotros lo ponemos aquí está cero, lo ponemos aquí hizo el clic a 60 grados, esto va sumergido en el aceite y cuando esto detecta los 60 grados, ¿vale? El químico que está aquí ejerce una presión por este capilar y aquí adentro hay un mecanismo, ¿vale? Con un bimetal que esa presión se ejerce aquí adentro y hace que el contacto corte, ¿vale? Y deja de calentar la máquina porque alcanzó esa temperatura. Bueno, esa es la aplicación a grosso modo, ¿vale? Aquí no estamos para las explicaciones súper técnicas. Es para que ustedes tengan una idea simplemente de cómo funciona. Esto detecta la temperatura que ustedes ponen aquí y cuando llega a esa temperatura le dice, hey, corta, deja de calentar, ¿vale? Porque si podemos ver con una pinza en continuidad, y esto lo ponemos aquí y estos contactos ponemos aquí, no hay ningún contacto, ¿vale? Pero si le pedimos temperatura, ahí da paso, ¿vale? Por lo cual esto le diría a la freidora que empiece a calentar, ¿vale? Y cuando este termostato, ¿vale? Coge y alcanza la temperatura que nosotros le hemos indicado, vamos a engañarlo bajándole un poco la temperatura, ahí pues dejaría de dar paso, ¿vale? Ahí le pedimos más temperatura, pues empieza a dar. Bajamos, deja de dar, ¿vale? Es muy simple el funcionamiento de un termostato. Esto simplemente cuando se cambia, siempre, ¿cómo se cambia? Pues es muy fácil. Le tenemos que sacar por la parte superior, que es lo visible, esta maneta tirando hacia afuera firmemente, ¿vale? En este caso, como está nuevo, está duro, ¿vale? Como ven, la maneta tiene un encaje y el termostato también, ¿vale? Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando volvamos a poner el termostato nuevo, ya sea de la misma marca o diferente, este encaje tiene que quedar hacia el lado de la muesca que tiene que coincidir con la... Ahí está. A ver si lo tenemos por aquí. Vale. Con la manopla esta. ¿Vale? Pero también no solo que coincida con la manopla, sino que la manopla también nos quede en la posición del cero en la parte superior, ¿vale? Bueno, hay freidoras que lo tienen mirando hacia abajo,
de acuerdo a cómo estaba antes, es como nos tiene que quedar, ¿vale? Eso lo tenemos que mirar cuando ponemos el termostato. Bueno, como decíamos antes, quitamos la manopla, ¿vale? Por la parte superior. Todo esto, lógicamente no hay que decirlo, con el cabezal desconectado, siempre. Nunca hay que trabajar con electricidad, ¿eh? El cabezal quitado de la máquina, ¿vale? Lo posamos encima de un paño o de un papel, ¿vale? Secamos un poco el cabezal, ¿vale? El tema del aceite, para no estar trabajando ahí con aceite, ¿vale? Que es un poco incómodo. Hay que trabajar siempre con todo un poquitín ahí limpio y cómodo. Aquí vamos a encontrar por la parte superior, al quitar la manopla, dos tornillos. Y si los quitamos, al quitar la tapa del cabezal, vamos a poder extraer por dentro este termostato, ¿vale? Después, según el modelo del cabezal que tengamos, este bulbo, ¿vale? Puede pasar o por un tornillo o por un tapón de plástico que tengamos que quitar para poder pasar esto hacia afuera, desde dentro del cabezal hacia afuera, ¿vale? Esto siempre hay que cogerlo por aquí firmemente, ¿vale? Así, ¿vale? Aunque mayormente siempre que estiremos lo que necesitamos del capilar, se hace de aquí hacia abajo, ¿vale? Se hace de aquí hacia aquí, ¿vale? Cogemos esto también firmemente de aquí, ¿vale? Aquí es una parte delicada, esta, lo cogemos así y simplemente hacemos así, ¿vale? Así, y vamos estirando, así. Esto nunca lo tenemos que doblar del todo, ¿vale? Porque, como les digo, esto es un capilar y por aquí dentro pasa un líquido, un químico, y si lo doblamos del todo, lo estaríamos obstruyendo y el termostato no trabajaría de forma eficaz, ¿vale? Aquí siempre tenemos que tener cuidado, siempre cogemos así con la mano, ayudándolo así, ¿vale? Para que no sufra, aquí está soldado al bulbo. Y esto, una vez que lo pasamos hacia afuera, simplemente lo tenemos que coger con las grapas que tiene la parte de la espiral de calentamiento de la resistencia y cogerlo en su soporte, ¿vale? Tal cual como estaba el anterior que hemos quitado, lo pasamos, lo sujetamos, lo dejamos bien sujeto, que no quede nada suelto, ¿vale? Y esto adentro de la máquina, simplemente volvemos a conectar los dos cables, ¿vale? Que estaban aquí. Da igual si estos cables los conectamos uno aquí, u otro aquí, ¿vale? Porque simplemente es entrada y salida, ¿vale? No, no hay ningún problema en que variemos el orden de la conexión, ¿vale? Que este cable lo pongamos aquí o está aquí, en este caso. Y simplemente eso, esa es la función de un termostato de trabajo de temperatura en la freidora, que se suelen cambiar porque cuando nosotros le damos aquí, ¿vale? No entra a la máquina a calentar. Pero, por supuesto, hay que destacar que hay que verificar otras cosas de la máquina para saber que ese termostato está mal, ¿vale? No es simplemente que nosotros, porque le demos temperatura y la máquina no entra a calentar, no quiere decir que sea el termostato, ¿vale? Hay que cerciorarse de eso. Que le demos aquí y la máquina no entra a calentar, puede ser el termostato, puede ser que cuando abramos la tapa del cabezal tengamos algún cable quemado, tanto aquí como en otra parte. A veces por el consumo de la propia máquina, los cables queman o, ¿vale? O el conector también se quema y se suelta o se degrada. También podemos tener el problema de que aquí, cuando le demos, no, la máquina no entra a calentar porque tengamos este termostato saltado, ¿vale? Este termostato
es un termostato de seguridad, el cual suele tener una tapa como esta, ¿vale? A veces no la tiene, ¿vale? Según el fabricante y según el modelo. Si tiene esta tapa es simplemente quitársela. Esto se ve visualmente desde afuera. Puede estar en la parte superior o en la parte de abajo o detrás del cabezal de la freidora. Y si vemos que esto que está aquí, ¿vale? La parte central que estamos viendo está hacia afuera y nosotros al presionar hace un clic, quiere decir que este termostato estaba saltado, ¿vale? ¿Y por qué salta este termostato? Bueno, pues puede ser porque tengamos el termostato de trabajo que se está pasando de la temperatura máxima de trabajo, que en este caso son 200 grados, por decir. Bueno, este lo pone detrás. Este, por ejemplo, es de 205. Pero con la inercia de temperatura, este termostato, si lo ponemos al máximo, no va a calentar hasta los 205. Seguramente se va a ir a los 215, algo así, ¿vale? Por la inercia de temperatura, ¿vale? La temperatura cuando llega a tope sigue subiendo un poco más, a pesar de que el termostato cortó. Y el termostato de seguridad siempre tiene una diferencia de unos 30, 40 grados, ¿vale? Del corte máximo del de trabajo. Por lo cual, si este se pasa un poco por desgaste o porque se estropeó del todo, este termostato va a detectar que este, por ejemplo, está empezando a cortar a, por decirlo algo, 240 grados, 230 y algo, y este va a decir algo está mal y se va a disparar y va a cortar y no va a dejar que la máquina siga calentando, ¿vale? Porque si no, ustedes imagínense que el aceite coge una determinada temperatura y prende fuego, ¿vale? Es muy peligroso. Incluso en un cabezal pequeño es peligroso, así que imagínense una freidora de muchos litros, ¿vale? Es muy difícil apagar una freidora cuando se prende, ¿eh? ¿Vale? Nunca, por favor, tirarle agua, ¿vale? Que no se les pase por la cabeza eso. Para eso hay extintores específicos para apagar freidoras y otras máquinas en las cocinas, ¿vale? Que tienen que estar homologados. Bueno, sigamos. Si este termostato no calienta, pues al abrir el cabezal, lo primero que tengamos que hacer es desconectar los cables, ver que cuando le demos al termostato tengamos continuidad, cuando le pidamos temperatura y escuchemos ese clic, vamos a volver a comprobarlo aquí. ¿Ven? Hacemos así, lo ponemos así y cuando hace el clic empezamos a pedir una temperatura, hace el clic. Muy bien. Hacemos así varias veces, presionamos que, bien, perfecto, el termostato no es. Entonces ahí es cuando empezamos a verificar los cables, que estén bien, los conectores, podemos probar continuidad entre diferentes extremos de un cable que no esté cortado y también lo que podemos comprobar es esto que esté dando continuidad. El termostato de continuidad, si no está saltado, tiene que dar continuidad, ¿vale? Tiene que pitar. No vale que nos dé un valor aquí, ¿vale? Un valor aquí, ¿vale? Tiene que pitar directamente, ¿vale? Porque si aquí nos da un valor, quiere decir que aquí no hay un buen contacto. Lo mismo que el termostato, ¿vale? Tiene que pitar. Mucho cuidado porque hay muchas personas que también se fían de que este termostato no está saltado hacia afuera. En este caso, cuando está saltado está así, ¿vale? Y ustedes cuando lo presionan hace un clic, ¿vale? Pueden ver que el termostato no está saltado aquí y sin embargo tocan aquí y no hay continuidad como ahora, ¿vale? O está saltado y ustedes hacen así, pero no escuchan bien el clic, el típico clic, ¿vale? O se escucha pero muy suave y ustedes le dan aquí
y tampoco hay continuidad. Quiere decir que el termostato de seguridad está internamente estropeado, ¿vale? Y no se está armando nuevamente, ¿vale? Eso suele pasar muchas veces porque por desgaste de uso, puede ser con los años, ¿vale? Es una pieza mecánica, puede suceder. Como les dice, esto tiene un químico aquí dentro que va por el capilar, ejerce una presión. Bueno, se estropea el químico del capilar, pierde su eficacia o mecánicamente aquí se estropea. O también puede pasar porque este termostato se utilice mucho siempre al máximo, ¿vale? Y no se esté pasando de temperatura. Esté cortando bien, pero como les dije antes, el termostato corta a 205, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, con la inercia del uso continuo, quizás se vaya el aceite a los 215 grados, algo así. Y vamos a suponer que este termostato, sí, este termostato salta a 240 grados. Sí hay una diferencia incluso con la inercia del corte de este termostato, que podría cortar de 215 a 240. Pero con el tiempo también de uso, el termostato de trabajo puede llegar a un momento que el contacto interno, ¿vale? Se quede en un punto que ni hace ni contacto, ¿vale? No arma no hace, y tampoco hace contacto. Queda como en la nada, podría decirse, ¿vale? Y no quiere decir que este haya estropeado ¿vale? Pero bueno, ahí, si ustedes ven que este termostato no da continuidad y lo arman y tampoco los da, primero pueden comenzar cambiando este termostato y si una vez cambiado, probando al máximo esta freidora con el termostato de trabajo, no salta, ¿vale? Lo pueden dejar así. Ahora, si les comienza a saltar nuevamente, no esperen que le salte muchas veces, porque eso no es bueno. Tienen que cambiar entonces también el termostato de trabajo, ¿vale? Bueno, como pueden ver, pueden ser muchas variables. También puede ser que la máquina no les entre a calentar, como les digo, porque esté bien, esté bien, sea un tema de algún cable. También puede ser algunos modelos, lo tenemos aquí, esto lo hemos visto en otro vídeo, ¿vale? Muchas freidoras, de acuerdo a la potencia, pueden tener contactor, o uno, o dos, ¿vale? Los que hagan falta, y puede ser que tengan uno de estos contactores mal y no den paso, ¿vale? Uno de estos contactos. También tienen que comprobarlo. También puede ser que la espira de calentamiento la tengan cortada. También es una avería. También posiblemente no es una de las más típicas, pero puede pasar que tengan cortada la espira de calentamiento, ¿vale? Hay freidoras que tienen una, otras que tienen dos, tres, según la potencia de la máquina, ¿vale? Bueno, pero en este caso estábamos hablando de los termostatos, ¿vale? Hay otros termostatos también que aquí tienen una tuerca, ¿vale? Con unas pequeñas arandelitas que están pasadas internamente que no se pueden quitar. Esos termostatos con esas tuercas se suelen utilizar cuando el bulbo en determinados modelos de máquina entra por un agujero a la cuba, ¿vale? Y esa tuerca se usa para ajustar para que no fugue aceite por donde se mete el bulbo, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de freidoras de aceite de pie más complejas, ¿vale? Mucho más grandes, que voy a ver si hago un vídeo para que lo puedan ver cuando cambie un termostato, para que vean
cómo se ve internamente y cómo se quita, ¿vale? Que es mejor verlo en imágenes que explicarlo. Pero bueno, esos tipos de termostatos son para freidoras más de pie, más grandes, ya sean eléctrica o de gas, ¿vale? Hay que aclarar, bueno, que también ese tipo de termostatos se pueden poner en freidoras de gas. Eso es indiferente, ¿vale? Ustedes simplemente, siempre cuando cambian una pieza, en este caso un termostato, tienen que, como siempre, sacar una fotografía, fijarse y comparar el termostato adecuado y compatible al que están quitando para poder sustituirlo. Lo mismo que el de seguridad. Y por favor, que nunca se les pase por la cabeza hacer un puente en el termostato de seguridad, ¿vale? Porque es algo muy peligroso en una freidora de gas, ¿vale? Muchos dicen, bueno, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿vale? Y hay muchos sitios que se han prendido fuegos por completo por freidoras con termostatos de seguridad con un puente o anulados, ¿vale? Eso se los puedo asegurar como técnico que lo veo continuamente, ¿vale? Pues nada, cualquier pregunta que tengan, pasan por el foro de la página o también lo dejan aquí en los comentarios debajo del vídeo. No olviden suscribirse, por favor. Pueden hacer clic en la campanita para tener notificaciones de próximos vídeos. Y nada, eso es todo, compañeros. Hasta el próximo vídeo y un saludo para todos.